Bueno, el premio, yo hice lo posible porque no tuviera que ir a recogerlo y porque no se concediera, pero ha sido un premio, si yo subí al escenario nombrado, fue más que por méritos propios, por la amistad de queridos compañeros, muchos de los cuales no conocía mucho, pero fue un detalle de amistad por parte de ellos, porque yo creo que como yo, y no lo digo con una falsa modestia, yo creo que como yo, hay mucha gente que hace información, inclusive en pueblos pequeños y demás, y yo creo que no era merecedor al premio. Lo agradezco mucho y agradezco ese detalle de amistad y el detalle del público. Sí, bueno, un premio siempre viene bien, ¿no? En momentos que vivimos, no esto, sino siempre, en los que los redactores deportivos, los medios de comunicación, estamos acostumbrados muchas veces a censurar, pero casi siempre que piensen nos critiquen, pues que de vez en cuando te den un premio o un reconocimiento a tu trabajo, pues supone una satisfacción, una alegría. Cuando son los compañeros, pues por aquello de que los compañeros no en todos los sitios se llevan bien, en Segovia afortunadamente siempre nos hemos llevado bien, ¿no? Pues entonces tienes que estar más agradecido todavía. Sí, yo, primero soy segoviano, segoviano de siempre, quiere decir que yo, tú te vas de tu tierra, yo me voy de mi tierra, me puedo ir muy lejos, pero a tu tierra siempre la llevas en el corazón. Por muy lejos que estés y por muy bien que te vaya en otro sitio, ¿no? Dicen que uno donde nace quiere morir. A mí me gustaría morir en Segovia. Por tanto, yo de Segovia no guardo más que muy, muy gratos recuerdos. Y allá donde he estado, cuando he visto en Segovia, no llevo una gran alegría. Y he trabajado en Segovia y debo gran parte de lo que haya conseguido en el mundo de la información y especialmente en el mundo de la radio a lo que pasó en Segovia y a lo que se sembró en Segovia y a los segovianos, al efecto de los segovianos. El periodismo actual yo lo he vivido ya desde lejos, ¿no? Ya últimamente no desde tan lejos porque mis últimos años antes de la jubilación fueron en Valladolid, por tanto con diarias relaciones con Segovia. Y yo, el periodismo segoviano, pero en las ciudades pequeñas todos los conocemos, ¿no? Entonces eso te entraña algunos problemas más que en las ciudades grandes, donde tú lees lo que dicen los periodistas, pero no conoces a los periodistas. Aquí desconoces. Y todos tenemos y tienen amigos, tienen compromisos. Y entonces cuesta mucho trabajo. Y cuesta a veces un gran sacrificio tener que decir cosas que es lo que sientes periodísticamente, pero no es lo que tu manera de ser, tu relación, tu amistad te indica. Pero siempre tienes que anteponer la profesión a la amistad. Cuando esto no se hace, lógicamente la cosa no va bien. Y pierdes la credibilidad. Y cuando uno pierde la credibilidad es lo mismo que hable con que no hable, que escriba con que no escriba. Pero cuando alguien tiene credibilidad, se va a ver lo que ha escrito y a leer. Luego lo compartirás o no lo compartirás, porque no todo lo que tú escribes o lo que tú hables se comparte, ni mucho menos. Yo creo que si miráramos un tanto por ciento, pues posiblemente hay gente que no esté de acuerdo con lo que tú dices. Pero tú dices, si eres honrado, que tienes que serlo, porque nuestra profesión exige honradez. Si eres honrado, no tienes que tener. Tendrás muchos problemas, pero tienes la satisfacción todos los días, cuando has terminado tu jornada, es decir, que has cumplido con tu deber. Bueno, yo conocí el periodismo artesanal. Para mí, si yo ahora tuviera que empezar, parecería como que procedo de la edad de piedra, con los nuevos medios, la electrónica, la informática, todas estas cosas que ahora existen y que antes no existían. Pero también creo que se está perdiendo, desgraciadamente, en lo que se refiere a la radio, de forma especial, el interés local. Es decir, nos hemos metido en las grandes cadenas, nos hemos metido en los grandes programas y nos hemos olvidado muchas veces que lo que interesa a la gente de Segovia son los temas de Segovia.
y no se les da todo el espacio que se les debería dar. Esto no es una crítica a las emisoras de radio ni a la televisión de Segovia, ni al periódico de Segovia, a los periódicos de Segovia, no. Esto es un hecho que existe, es decir, la situación económica o la búsqueda de beneficios ha hecho que conectemos con grandes cadenas de radio para ofrecer grandes programas de radio. Pero grandes programas de radio en los que difícilmente tienen hueco los temas segovianos o los temas de esa ciudad, si es pequeña, más que en reducidos espacios que se abren. Creo que ocurre que en el periodismo actual hay una cosa que yo no comparto, y es que antes había un periodista de calle. El periodista no se sentaba en la redacción y esperaba. El periodista salía a la calle a ver qué pasa, y hablaba con unos y con otros. Y cuando iba a la redacción, llevaba 4 o 5 noticias, que solo se encuentran cuando se habla con la gente. Ahora, precisamente la falta de personal, la falta en las redacciones reducidas, hace que no se salga mucho, sino que se espere. Y cuando se espera muchas veces es para recoger las informaciones que determinados gabinetes de prensa, siempre interesados en lo que dicen, ya mandan. Y estamos deformando la realidad. Nos convertimos casi en portavoces muchas veces de lo que gabinetes de prensa nos dicen. Pero no es culpa de los periodistas, es más insegura, ni de las empresas tampoco. Es culpa de la situación. Hemos tenido que economizar. Y hemos economizado abriendo la puerta a decir adiós a compañeros. Y eso sí que es algo. Porque ningún medio de comunicación han sobrado nunca eso. Nunca. Que quizá haya faltado últimamente sea dinero. Pero también hubo tiempos que se ganaban mucho con más personas. Entonces los tiempos han cambiado. Yo creo que ahora no se busca tanto la noticia porque no hay ocasión de hacerlo. No hay personal para hacerlo. No hay tiempo para hacerlo. Y yo haría, no sé si en el tema lo que yo digo es lo justo, ¿no? Hace unos días me pidieron que hablara de la Semana Santa de Segovia, ¿no? Y dije, hombre, mira, yo, ¿cómo voy a hablar de la Semana Santa de Segovia? Llevo 36 años sin ver la Semana Santa de Segovia. Cualquiera de los que estén en la sala saben mucho más que yo de la Semana Santa de Segovia. Bueno, pues en lo que se refiere al deporte, me pasa casi lo mismo. Yo he estado muy alejado, desgraciadamente, de Segovia en los últimos años, además especialmente en los últimos 20 años, ¿no? Y por tanto he visto muy poco, puedo hablar muy poco al conocimiento. Sí he oído y he leído lo que se escribe y lo que se habla del deporte, ¿no? Yo sigo viendo que en Segovia hay unos deportistas ejemplares, magníficos, de la primera línea nacional. Y junto, en algunos deportes ha faltado el relevo. Es decir, las grandes figuras de Segovia se han marchado, lógicamente, por los años, y quienes deberían estar a su mismo nivel poco a poco no han estado a ese nivel, porque no pueden estar a ese nivel, porque no todo el que nace figura. Y yo en esa materia creo que en Segovia hay mucho más practicantes del deporte que antes, muchísimo más que antes. Hay muchas más instalaciones, hay muchas más facilidades. Lógicamente el tiempo crea esas cosas. Pero nos faltan esos deportistas especiales que arrastran. En el momento en que sale un deportista especial, uno de primerísima línea, arrastra cientos y cientos y miles de personas, inclusive en Segovia. Y eso nos falta en estos momentos. Bueno, yo en el tema de sitios más curiosos, ¿no? En Segovia hay Segovia Capital. Hay una peña que es la peña del Real Madrid. No hay ninguna peña que sea de la gimnástica segoviana. No quiere decir que se tenga más interés por el Real Madrid que por la gimnástica segoviana. Es que hemos ido devaluando el interés público hacia el deporte segoviano. Hemos ido devaluando, y el deporte segoviano ha sido un deporte especialmente apoyado como espectadores por padres de deportistas, familiares de deportistas, pero no público aficionado en gran número. Los aficionados que hay son pocos pero muy buenos. Digo pocos porque, hombre, que me digan que al campo de la Albuera en fútbol pues van 400 personas es poco. Cuando hemos vivido en el viejo Peñascal
pues 1.500, 2.000, 2.500 personas para pisar barro, ¿no? Y no con la facilidad de llevarlo. Entonces yo creo que hemos ido perdiendo interés en el deporte, quizá movidos también porque ahora hay otras posibilidades de ver y vivir deporte que te hacen estar más cómodamente en casa. El fútbol sala ha podido perjudicar bastante al fútbol de campo, porque el fútbol de sala es un fútbol cómodo, muy cómodo, que juegas en un pabellón con buenas temperaturas y demás. Y afortunadamente los pabellones, yo he conocido el baloncesto de primerísima categoría en Segovia, que Segovia tuvo internacional de baloncesto que tener, y se jugaba en el campo de la sección femenina y luego en el pabellón de Cacharito que estuvieron. Ahora en estos momentos existe mucha más comunidad. Sin embargo, no estamos en esa línea, porque ahora nos hemos hecho mucho más cómodos. Ahora impera la comodidad a la afición. Y en televisión te sientas en tu casa y ves partidos de fútbol un día completo con la figura. Si en Segovia saliera un tenista de primerísima línea, nos animaríamos al tenis. Si en Segovia hubiera un ciclista de la fuerza que tuvo Pedro Delgado, que ya es difícil, porque eso sale uno, pues habría una auténtica pasión por el ciclismo y se notaría hasta la venta de bicicletas. O sea, nos hace falta en todo una figura. Ocurrió que yo hubo un momento en que tuve que meditar en el tema de, bueno, yo apoyaba el deporte a través de un hermano mío, mi hermano que habéis visto hace un momento, pues hizo un equipo de fútbol juvenil y entonces yo apoyé a ese equipo. Escribía entonces en el adelantado, porque empecé a escribir también en traducción en el adelantado. Entonces hubo que dejar de hacer la información deportiva, era corresponsal de marca, dejé la corresponsabilidad de marca. Y además yo cuando tuve alguna actividad deportiva dejé de hacer el deporte en los medios de comunicación. Y yo cuando fui delegado de deportes, yo creo que fue el primer delegado de deportes de España que una vez elegido no aceptó el cargo hasta que no hubo una votación de todos los presidentes de federaciones de Segovia o delegaciones que votaron y que todos me dieron el sí, todos los que votaron me dieron el sí. Entonces acepté. Y a partir de ese momento dejé totalmente la información. No tenía nada que ver con la información deportiva. Ni aproveché el cargo, que en buenas ocasiones tuve, para hacer algún tipo de información deportiva. Recibí duras críticas, que las aplaudí y las acepté como lo que aceptar. Pero aquella época fue una época importante. Y yo llegué ahí a través del apoyo que yo tuve y fui conocido en Madrid por la defensa que hice, entre otras cosas, de la Federación Castellana de Fútbol, del fútbol modesto de Segovia, en ese caso era una conducción. Era una asamblea general que hubo de todos los representantes del fútbol, que entonces era la Federación Castellana, a la que nosotros pertenecíamos, y tuve una intervención defendiendo a los clubes modestos que llamó la atención. Y a partir de ese momento me fueron ofreciendo quedarme del fútbol y ahí fue donde empecé a delegado de fútbol. Y luego delegado de deportes. Me hicieron delegado de deportes pues porque es que todavía no sé, porque había otros compañeritos, o por lo menos con los números exterior, pero el del fútbol sonaba más posiblemente. Y además era más alborotador. Y en las reuniones preparaba más problemas y cosas de esas. Y yo creo que considero eso. Bueno, me fui haciendo con amistades también, que me fueron conociendo a mi actividad y cómo me movía. Y nosotros en fútbol habíamos hecho cosas importantísimas. El primer convenio para la construcción de campos de fútbol, el primero que existió en España fuera de Cataluña, fue en Segovia. El primero, en ningún sitio de España más que en Segovia. Y aquí vino Pablo Porta a firmar el convenio, que era el presidente de la Federación Española. Fue la primera vez que salimos de Cataluña para hacer campo. Y aquí existieron 8, 10 o 12 campings en la provincia de Campeche. Sí, yo creo que había que nombrar a uno, buscaron entre todos los presidentes que había en elecciones o federaciones y optaron por mí. Y yo, hasta que no tuve el asentimiento de todos los presidentes que entonces existían, no lo acepté. Nos fuimos. Precisamente la votación la hicimos en la Albuera, porque claro, yo no
Fue muy curioso porque hubo un tiempo en Segovia, unos días, que había nombrado un delegado de deportes, pero no había cesado el otro delegado, es decir, éramos yo la reunión que tenía para ver si me querían o no, la hice en lo que yo había formado como delegación de fútbol, que eran los bajos de la tribuna de la Ribera. Y allí nos reunimos una tarde y se votó que. Y solo cuando me dijeron todos que sí, yo dije que sí. Y hace que, claro, unos días después, pues, muy bueno, para que me pregunten. Yo me embarqué en cosas curiosas, algunas se vieron torpedeadas, pero se hicieron. Fui, yo creo, de los primeros delegados de deportes de España que metió las instalaciones en los barrios. Es decir, que como no podíamos hacer instalaciones completas, cerradas en los barrios, dijimos, muy bien, hacemos pistas polideportivas que sirven para el tenis, una en el barrio de San José, otra no sé, fue San Millán, hicimos otras 5 personas. Y vino el delegado nacional de deportes a traer una acción de aquello, ¿no? Y luego hicimos un frontón que no nos costó nada. El frontón, un torneo, del que yo necesité que pusieran mi nombre, que era el primero que pensó la española de tenis. Hicimos el velódromo, que era entre una pista escolar de ciclismo, que desde el primer día encontró un ambiente en contra grave, hasta el punto de que poco después de ser inaugurada fue golpeada, machacada y hecha polvo en algunas de sus partes para que no se pudiera correr. Y ahí lo hicimos, con las pistas de tenis que también hicimos en Madrid, unas pistas tremendas para la gente. Y entonces nosotros sacamos gratis una galería de tiro detrás del campo de la Albufera, en el campo de la Albufera, una galería de tiro que no nos costó nada, fue gratis. El frontón, que era gratis, estaba pagado al 100%, luego sí se hicieron mejoras en el proyecto que me encargo. Y además de eso, hicimos el velo de la pista escuela, que desde el primer momento cayó mal, no sé por qué, pero cayó mal. No fue, se construyó, pero luego no se aprovechó. Un caso tristísimo, dolorosísimo. Yo me acuerdo de la salida del árbitro de ese partido, que le dijimos que le íbamos al hospital y nos dijo, no, me voy corriendo a mi casa, me voy con el coche a mi casa, que me atiendan en Madrid. Y veía cómo llegaban jugadores y más jugadores de fútbol a ser atendidos. Eso es de las cosas más tristes que le pueden pasar. Yo no tenía ninguna culpabilidad del tema. Podía tener como delegado de fútbol la responsabilidad de atender a lo que estaba pasando. Pero ni se me consultó, ni tuve nada que ver con el arreglo. Pero entiendo que todo se hizo dentro de la buena voluntad. No hay nada que tirar en cara a los que hicieron aquello. Sería injusto hacerlo. Porque ellos lo hicieron con buena voluntad y las condiciones fueron agravando una situación que de otra manera no hubiera pasado. Y además esto, por eso se logró algunas cosas. Eso al final trajo determinados beneficios a la hora de pedir y de hacer cosas, porque había que calmar los temas de Segovia y la campaña que había en los medios de comunicación, que era lógica, por otra parte. Por muchas cosas que se dijeran, era muy lógico, porque no era normal que en un campo de fútbol se quemara tanta gente, por ejemplo. Cuando lo cuentas ahora, la gente se asombra. ¿Cómo puede ser posible? Sí, pues sí. Porque no había nacido, yo creo. A mí ninguno, yo no tenía nada que ver. Yo estaba libre de toda culpabilidad. Yo iba al fútbol y yo puedo decir que yo casi nunca he aprovechado mi carne para sentarme en la presidencia como delegado de deportes, ¿no? Fui con mis compañeros generalmente. Ahí la delegación de fútbol no tuvo nada que ver porque no tenía nada con ese campo de fútbol. Era un campo municipal, había comprado el ayuntamiento y eso lo tenía cedido a la gimnástica segoviana, que tenía que encargarse de hacer arreglos y demás. Y bastante hizo la directiva. Todas las directivas, yo creo que el mayor problema, dije hace 30 años, que el mayor problema que podía tener el deporte no iba a ser nunca la falta de deportistas, que iba a ser la falta de directivos, la falta de gente que lo moviera. Pero deportistas que habría siempre. Yo lo he repetido 100 veces. Y esa es la verdad. Como ahora sobra la presencia de algunos padres
que donde mejor estarían serían en su casa y no en las bandas de juego, diciendo a sus hijos, dando voces al árbitro, metiéndose con los perjudicándole a los deportistas. También lo dije desde el primer día. Yo vi a un seleccionador nacional de un deporte que le dijo, ¿qué suerte tienes tú? Que no tienes problemas con los padres. Y me dijo, no, tengo mala suerte, porque los jugadores no tenían que ser todos huérfanos para estar tranquilos y tranquilos. Y hablaba de una selección nacional, ¿no? De un deporte determinado. Pero yo digo de la misma manera que creo que dentro del mundo del deporte los padres debían ser o más tranquilos, o más callados, o no expresar su afición, su cariño a su hijo de la manera que le expresa el propio su padre. Hay otros padres que no son más bonitos, pero a los padres que van para decirle dale fuerte o llaman algo al jugador del otro equipo porque su hijo ha recibido una patada. Tú cuando vas a hacer que tienes que apoyar al niño, pero también criticar al niño y desde luego que no se te oiga. O sea, que no sepa la gente que tú eres el padre. Si tú vas a un recinto deportivo y miras, verás que puede haber un aficionado de los dos, pues es los que siempre gritan, pero verás, los que más gritan suelen ser en casi todas las ocasiones padres de deportistas, algunos padres, porque otros son mejores. Hablando de los jóvenes de la Segoviana, yo fui primero delegado del Juventud para Producto, ese programa campeón provincial, y luego don Manuel me ofreció hacerme cargo del Juventud de la Segoviana para crear el Juventud de la Segoviana, que no estaba todavía legalizado. Se jugaba un grupo de jugadores y jugaba por ahí, con barrios y demás, pero el equipo de la Segoviana no estaba perfectamente, a pesar de los esfuerzos que hizo Bruno Martín, que hizo esfuerzos y fue el primer directivo que hubo dedicado a ese tema de los juveniles, pero aquello no consideraron que había que darle otro impulso, y entonces me llamaron y yo dije que sí, yo me hacía cargo con toda la responsabilidad, que yo quería toda la responsabilidad, pues si salía mal, yo era responsable. Hace 3 años o 4 años que ya la lejanía me hacía que no me llegaba. Entonces a la segoviana la veo que se salva gracias al esfuerzo impresionante de unas personas que son sus dirigentes y al apoyo de un grupo reducidísimo de gente, porque ahora faltan ayudas especiales que antes existían. Esas ayudas, antes había una suscripción que se llamaba suscripción por fichajes, que hubo que decir, oiga, no le llame por fichajes porque no se puede pagar a los jugadores en esta categoría, que están todos prohibidos. Entonces, suscripción de ayuda a la segoviana. Y esa suscripción, que le empezaba muy bien, don Manuel y a mí en Moreno, era muy rentable. Y además, como había menos práctica deportiva, menos deportes a la hora de repartir determinados apoyos, especialmente oficiales, pues llegaban en mayor escala. Yo creo que la segoviana en estos momentos se salva porque encuentra unas personas que se encargan de ello y que les cuesta, como decir, sangre cerebral, porque es dificilísimo salvar un equipo como la segoviana. Me dirán, oiga, pero el UNAMI, pues pensé que el UNAMI es un club muy bien organizado, con unas familias que viven el tema, con unos deportistas que han cogido cariño, porque creo que es cariño desde el principio, y son cariñosos con ese club, como el Quintana, como son todos los demás, ¿no? Pero el club de Segovia, el representante de Segovia del club, siempre ha sido y espero que siempre sea la Segovia. Yo ahora veo que la situación de la segoviana es de auténticos apuros, muchos apuros, que vienen arrastrando no de ahora, ni del año pasado, ni de hace 2 años, sino hace muchos años más, viene arrastrando una mala situación de la que es muy difícil salir. A lo mejor una de las soluciones que había tenido la segoviana, y no es la más académica, pero es la que han hecho otros, es decir, bueno, pues mire, que nosotros desaparecemos. Y en vez de gimnástica segoviana, hacemos un club que decimos Club Deportivo Segoviano. Y partimos en cero. Y este tema, a ver cómo se arregla. Nosotros ahí vamos a coger el club, vamos a empezar a hacer. Oye, pues mire, tenemos un equipo que vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo con su directiva, con su gestión, para poder empezar en vez de la última categoría, en la penúltima. Y en un año saber que estamos libres
de problemas económicos, y algo más apoyado, y podemos ir adelante. Pero sin embargo la segoviana optó por lo más difícil, es decir, no, nosotros nos hacemos cargo, hacemos frente a la situación, procuramos salir adelante, lo cual es un sacrificio y un gran ejemplo por ello. Y yo a Fernando, el anterior presidente que tuvo la segoviana, un día me preguntó qué me parecía a mí el tema, antes de entrar de presidente. Y me lo preguntaba a las puertas del Teatro Juan Bravo, después de salir de una gala del deporte. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar a las segovianas es que desaparezcan, porque es que es imposible que siga así, ¿no? Y me dijo, no, es posible. Y luego fue presidente, y fue un magnífico presidente. Y saneó en todo lo que pudo, que fue en bastante medida, la situación económica de la segoviana. Y la segoviana sigue teniendo problemas, y los tendrá siempre. Mientras que un club no tenga el respaldo necesario para poderse mantener. Es decir, si la segoviana tuviera que hacer una campaña de fichajes con lo que recauda de las taquillas, sería imposible. Ya puede hacer sorteos y lo que sea, imposible. El deportivo, yo creo que se está dando al deporte mucho gracias por la tiempo. Lo que creo es que, primero, cuando un amigo mío fue llamado para una importante emisora de televisión, yo a ese amigo mío que trabajaba conmigo y yo con él, le di un montón de libros de reglamentos deportivos para que cuando hablara del deporte, de cada uno de los deportes, inclusive de los menos conocidos, pero que iba a explicar, que supiera en qué consiste, cuál es el reglamento y cuáles son las definiciones. Entonces yo creo que en estos momentos en el deporte, que la mejor forma de entrar en el mundo de la información es a través del deporte. Yo a todo el mundo se lo aconsejaba. O sea, todo hacer información. Si tú empiezas haciendo información por el deporte, que no es lo más fácil, pero que es lo que te da más posibilidades, terminarás escalando posiciones y te irá muy bien en la información. El que empiece en la información deportiva y vaya saliendo en la información deportiva, escalará posiciones, porque es que es digamos, el mejor aprendizaje que puede haber, creo, el mejor aprendizaje que hay no cuando se va a la universidad, en la facultad es un buen aprendizaje, pero empezar en la información. Y ahora creo que todos los medios de comunicación están dando al deporte la importancia que tiene. ¿Por qué le están dando esta importancia? Tanto tiempo ahora, porque rentabilidad. Rentabilidad, para empezar, de oyentes. Saben que ahora es que no sé cómo se dice, bueno, ¿quién pensaba que a las 12 de la noche se iba a oír la radio? A mi edad, nadie. Pues a las 12 de la noche. Pero además las emisoras tienen mucho interés. Habéis comprobado que todas las emisoras de radio tienen mucho interés por la emisión de las 12 de la noche. ¿Por qué todas? Parece que se ponen de acuerdo también. Es sencillísimo. Las emisiones se ponen, esas emisiones de las 12 de la noche hacen que tú te acuestes, pero con la radio, y escuchas la radio. Y cuando te estás durmiendo, quitas la radio, pero no cambias de emisora. Y cuando te levantas en la mañana siguiente, pones la radio y no buscas emisora. Donde has dejado la radio, sigues con la radio. Y encauzas la emisión que nada tiene que ver con el deporte, o muy poco, a la mañana siguiente y no cambias. Y estás fortaleciendo a la programación de la mañana, de los primeros programas de la mañana, que en los deportivos la están fortaleciendo por muchos millones de euros, los oyentes que dan deporte. Entonces, se está dando tiempo al deporte, pero yo creo que nos estamos contagiando del deporte escándalo, cuando afortunadamente el deporte no es el deporte escándalo. Si buscamos, hoy se habla mucho más, desgraciadamente, de la cena de Ronaldo, que para mí no merece ninguna crítica, se habla mucho más que del triunfo de Barcelona sobre el Madrid. ¿Cómo puede ser posible que se hable más de una cena que de un triunfo, de un partido, que de una fiesta con juego? Es que la dura crítica contra el tema de Cristiano Ronaldo, yo no soy del Madrid ni simpatizante de Ronaldo, nada, de simpatizante de Ronaldo, nada, pero no tiene ninguna explicación en que hoy todo el mundo esté hablando de la cena de Ronaldo. Cuando ayer se jugó unos partidos de fútbol, unos enormemente buenos,
ya no lo es. La gente, desgraciadamente, en la información, no solamente en esto, sino en todo lo demás, nos estamos preocupando muy mucho de los escándalos, pero poco de los aciertos. Es un problema que tiene el mundo de la información. Cuando hay muchos más temas agradables que desagradables, pero el tema desagradable atrae al oyente, atrae al lector, atrae al espectador, y vamos a ver. Entonces yo creo que en el deporte debemos desterrar un poco el deporte escándalo, o la información escándalo, y debemos ir al esfuerzo del deportista, al gesto que se quiere, a los entrenamientos como son, a los problemas que pasan, pero no diciendo que este deportista ha dicho esto, o que ha hecho esto, o que ha hecho lo otro, no, digamos lo que ha hecho bueno. No olvidemos lo bueno, no olvidemos el sacrificio, no olvidemos el esfuerzo, no olvidemos el trabajo de cada día en el deporte para resaltar pues, que habéis discutido con un compañero en el entrenamiento, pues fíjate tú las veces que tú discutes con tus amigos, entra dentro del mundo. Bueno, pues me parece que es mucho más pronto hablar de lo bueno, pero si tú abres cualquier emisión deportiva, comprobarás en parte por qué es lo que le gusta también al oyente, porque si el oyente no quisiera oír, ver o leer eso, no lo veía, pero eso le gusta al oyente, y le gusta al espectador, le gusta esto. Entonces creo que no se trata al deporte en sí, entre comillas, con la seriedad que el deporte exige, y nos derivamos a otros aspectos del deporte más cercanos al escándalo que a otros. A mí hubo momentos en que yo ya no podía hacer deporte porque se me vi, por exceso deseo, por aceptar el nombramiento, desterrado de la información deportiva. Y luego entré en el local, y como la información local que yo hacía era una información local extraña, rara porque entonces no era normal que los oyentes hablaran, pero si tú abres la puerta a los oyentes y dejas que hablen y digan y apoyas o criticas, es decir, yo he tenido en un año, tengo 14 o 15 demandas, y yo tengo un tema que lo resolvió el Tribunal Constitucional después de 6 años y medio esperando, en el que podía venir a la cárcel, y gané en el Tribunal Constitucional, y que gracias a eso, que además está en internet la sentencia, y que gracias a eso los periodistas hoy tienen una mayor libertad que tenían antes de esa sentencia. Pues entonces yo considero que a mí la actualidad no deportiva me ha atraído totalmente, pero no me he olvidado nunca de deporte. En aquellas emisoras donde yo he estado, el deporte ha tenido un trato, podría decir casi preferencial. Yo me encontré en emisoras que tenía un redactor deportivo en marcha, teniendo 3. Y otras emisoras que tenían uno que cobraba y otros 2 que apoyaban, y les he dejado cobrar a los 3. Entonces a mí el deporte creo que es muy importante en los medios de comunicación, muy importante. Si no no estaría en los medios de comunicación. Lo que no es bueno para los medios de comunicación no se hace, pero lo bueno, aunque no nos guste, porque no es bueno, a mí me parece que es malo, pero gusta a mucha gente y por eso. Entonces yo prefiero, en estos momentos yo no podría tener información deportiva, no podría hacerlo. Sí puedo hablar de la actualidad, porque es normal. Yo casi todas las mañanas hago un comentario para mis ojos. Yo casi todas las mañanas hago una noticia de Segovia, casi todas son de Segovia. Y hago un comentario que viene siendo un folio, lo escribo, lo meto en un ordenador y no lo conozco más que yo. Me han ofrecido escribir, en hacer algo. Cuando uno se jubila para siempre. O sea, yo no me he jubilado para cerrar un puesto a un chico joven. Me he jubilado para que se abra la puerta a más gente. Si todos los que nos jubilamos nos quedamos, pues sí que eso. Yo lo tuve muy fácil, yo dije me iba y me iba. Mi empresa me dijo que hasta un año más, y yo estuve 2 años más. Me dijeron 2 y yo estuve. Pero cuando dije que me iba, mi ofrecieron ese que no. O sea, hoy en estos momentos, cuando hay miles de jóvenes esperando
y escuchando algo tan vergonzoso y desagradable como que vayas a un sitio a buscar trabajo y te digan que no tienes experiencia. Y el desgraciado que te ha dicho eso, cuando fue a pedir trabajo, no le dijeron que no tenía experiencia aunque no la tenía. Y si todos respondieran como ese desgraciado que dice eso, nadie tendría experiencia, porque no se le conoce. Entonces, lo bueno que tienen los medios de comunicación es que te dejan coger experiencia. Aunque llegues sin experiencia, la vas cogiendo poco a poco. Entonces, yo me marché y escribo todos los días. O sea, mi afición, mi deseo de la información sigue escribiendo. Claro, me hago mi folio, lo guardo, lo meto en el ordenador y digo, otro hecho. O ya que es cada uno y esto. Pero nunca lo veré ni mi hermano, no lo ve nadie en mi familia. Saben que lo hago, pero no lo ven. Me dicen, haz un blog. No tengo que hacer nada. Yo lo hago para mí y lo hago. Y vivo la información.